Este tema, fíjense que este tema, checando los temas anteriores que se han estado tocando, que es la actitud, ¿verdad?, del cristiano hacia el pecado, la actitud del cristiano hacia la tentación, hacia Satanás, hacia este mundo, y el último que fue hacia sí mismo, ¿verdad?, hacia nosotros mismos. Pues bueno, podemos concluir con este otro tema, todas estas partes, porque van ligadas cada una de estas actitudes que nosotros debemos de afrontar con cada una de estas situaciones del pecado, la tentación, lo que nos ofrece este mundo, viene prácticamente relacionado a este tema. Y este tema es la actitud del cristiano hacia la carne. La actitud del cristiano hacia la carne. Y vamos a ver nuestro texto base. Nuestro texto base es Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Y dice la palabra de Dios: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Nuevamente, hermanos, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Vamos a orar, hermanos, acompáñenme, vamos a dar gracias por este tiempo. Señor Padre hermoso, gracias, Señor, una vez más por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú has permitido que cada uno de mis hermanos estén aquí presentes, Señor. Y también, Padre, tú has permitido que este tema pueda ser transmitido, Señor, a través de las redes. Que tú, Señor, bendigas a cada uno de mis hermanos. A mis hermanos presentes, a aquellas personas que estén escuchando esta transmisión, Señor, también bendice, Padre, conforme a tu voluntad. Te ruego, Señor, que hables tú a sus vidas, que no sean mis palabras, que no sean mis ideas, Señor, sino que seas tú hablando a la vida de cada uno de ellos. Que tú, Señor, redargullas y que tú, Padre, muestres el camino correcto que nosotros debemos de seguir. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y pues bueno, como les decía, hermanos, todos los temas anteriores, pues bueno, también podemos ver que en cada uno de esos temas lo que principalmente llega a afectar es a la carne. Pero vamos a ver, sabemos que pues siempre ha existido, ¿verdad?, ese conflicto, ese contraste entre lo que es el espíritu y la carne. ¿De qué forma? Como veíamos en el versículo anterior, pues bueno, siempre, ¿verdad?, la carne quiere hacer algo, nos quiere obligar, ¿verdad?, a hacer algo, pero el espíritu, ¿qué es lo que nos dice? No, porque no es correcto. Entonces, de esta misma forma, lo podemos encontrar dentro de las Escrituras en varios versículos. La vida de nosotros, hermanos, como cristianos, debe de ser siempre servir al Espíritu, estar siguiendo lo que el Espíritu nos enseña, lo que el Espíritu nos aconseja. Recordemos, hermanos, antes de que Jesús ascendiera al cielo, ¿qué fue lo que les dijo a sus discípulos? Me voy yo, parafraseando, ¿verdad? Me voy yo, pero ¿a quién les dejo? Al Espíritu Santo. Y Él es el que va a hacer posible que ustedes puedan tener esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ya no iba a estar, Jesús ya no iba a poder estar enseñando como había estado enseñando durante esos 3 años. Entonces ahora el Espíritu es el que nos va a estar ayudando para poder entender lo que Dios desea de nuestras vidas, lo que Dios desea que nosotros hagamos con nuestras vidas. Entonces, por eso, hermanos, como les decía, es importante que la vida de nosotros como cristianos sea el servir al Espíritu y no a la carne. ¿Por qué? Porque si lo que queremos hacer es agradar a Dios, debemos de hacer esto: servir al Espíritu, servir lo que Dios desea, lo que Dios ha mandado, ha dejado escrito. Pero para esto es importante también el poder entender,
¿verdad? ¿Qué es lo que significa la palabra carne? Dentro de las Escrituras nosotros podemos ver varias referencias a lo que es la palabra carne. Por ejemplo, en Romanos 14:21, no los vamos a leer, pero para los que toman nota, anoten estos versículos, pues como le digo a los jóvenes, ¿verdad? Se les queda de tarea que los lean. Romanos 14:21 nos habla acerca de la carne como comida, ¿no? Primera de Corintios 15:39 también nos habla acerca de la carne, pero en este caso de la carne de forma animal, que hay diferentes tipos de carnes. Juan 1:14 y Primera de Timoteo 3:16 nos habla acerca de la forma humana, es decir, cuando Jesús tomó esa forma humana, dejó su trono, vino a la tierra y se hizo hombre. Gálatas 2:20, igual, aquí la parte de la existencia terrenal del hombre. Esas son varias de las formas en las que las Escrituras hablan de la carne. Pero me voy a enfocar en esta última. En esta última es Romanos 8:8. Romanos 8:8 se refiere a una vida mundana, a una vida de pecado. A eso nos vamos a referir al estar hablando en este tema de lo que es la carne. Los deseos de la carne, lo que la carne desea que nosotros hagamos, pero que el Espíritu se opone. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Romanos 8:8 nos dice, ahí sí vamos a leerlo, hermanos, acompáñenme, vamos a leer Romanos 8:8. Romanos 8:8 nos dice, y los que viven según, ¿qué, hermanos? Según la carne, ¿qué es lo que dice? No pueden agradar a Dios. Entonces, nuevamente vemos esta parte. Es importante que nosotros agrademos al Espíritu, y al agradar al Espíritu estamos agradando a Dios y no a la carne. En otros versículos podemos ver, ¿verdad?, que es mejor que, ahora sí como una pregunta, ¿qué es mejor? ¿Agradar al mundo o agradar a Dios? Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios y sabemos que es mejor agradar a Dios, ¿qué debemos de ser? Más espirituales, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la convivencia, ¿verdad?, con nosotros como hermanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a estar ayudando. Cuando nosotros vamos empezando en la fe, ¿qué es lo que nos conviene? Pues bueno, acercarnos, ¿verdad?, a aquellos hermanos que están más firmes en la fe, que sabemos que tienen un conocimiento acerca de la fe, pero que no solo tienen ese conocimiento, sino que también lo aplican en su vida día a día. Eso es lo importante. Un comentario sobre Romanos de un predicador y teólogo, Robertson Lafayette Whiteside, dice así: la carne, la parte animal del hombre, es un paquete de apetitos y pasiones, los cuales llevan a pecar solo cuando han enlistado la mente a planear y ejecutar métodos de gratificación propia en una manera no lícita. Y aquí básicamente lo que estamos viendo es que nosotros, si nos dejamos llevar por la carne, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciéndole caso a nuestros deseos, a nuestros instintos, y no lo que la palabra de Dios nos ha mandado y que sabemos que es correcto. Como primer punto, al convertirnos en cristianos, hemos decidido seguir al Espíritu y no a la carne. Al convertirnos en cristianos, hemos decidido seguir al Espíritu y no a la carne. Entonces, el hecho de decir, es que ahora ya soy cristiano, no quiere decir que, pues ya con eso es más que suficiente para poder ser un hijo de Dios, para poder
tener todo lo que nosotros querramos, no, sino que es un aprendizaje día a día, es un aprendizaje continuo el que cada uno de nosotros debe de seguir. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? A través de la Escritura, a través de la ayuda del Espíritu Santo, que nos va a estar guiando y nos va a estar enseñando qué es lo correcto, qué es lo que debemos de hacer. Entonces, por eso es importante que nosotros, como cristianos, que hemos decidido seguir al Espíritu y no la carne, debemos de esforzarnos en retener y continuar viviendo con esa actitud de servir al Espíritu, de hacerle caso al Espíritu. ¿Va a ser difícil? Sí, muchas veces va a ser difícil. La vida del cristiano no es fácil, no es sencilla. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano empieza a enseñarnos que debemos de dejar todo aquello que anteriormente era incorrecto, no era íntegro delante de Dios, pero que lo hacíamos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, dejar todo eso atrás, que muchas veces era un confort en nuestras vidas y no nos queremos mover de ahí. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos alienta el Espíritu? A seguir, a obedecer a Dios. Romanos 8:14, más adelante, vamos a ver Romanos 8:14. Aquí vamos a referirnos, ¿verdad?, a algo que muchas veces la gente dice, ¿no? Es que pues todos somos hijos de Dios, todos hemos sido creados por Él, entonces pues todos somos hijos de Dios. Pero no, lo que es una realidad es de que sí somos creaciones de Dios, cada uno de nosotros somos creaciones de Dios, pero los hijos de Dios son diferentes. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son, ¿qué hermanos dice? Guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, estos que son hijos de Dios. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios, aunque a veces sea difícil, ¿verdad? Porque luego el Espíritu de Dios o Dios mismo nos habla y nos hace tomar decisiones que muchas veces no queremos, ¿verdad? En la carne decimos, es que yo me quiero ir por la izquierda, pero Dios te dice, no, es por la derecha. Pero Señor, pero es que la izquierda se ve más bonita y menos, más fácil de transitar. Bueno, pues sí, pero la derecha es la mejor, ¿no? Entonces, hasta que de repente nos jala las orejas el Señor, es cuando decimos, ok, sí, es por la derecha, ¿no? Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros sigamos esta enseñanza, que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios, que no nos dejemos vencer por los deseos de la carne. Y Pablo entendía completamente esta lucha entre el Espíritu, entre la carne, y él mismo, lo podemos ver, se muestra como un pecador. Pablo se refirió a esta ley, a la ley de la carne, en Romanos 7, 21 al 25. Vamos a regresar un capítulo, Romanos 7, versículos 21 al 25. Romanos 7, 21 al 25, en donde Pablo podía entender completamente, llegó a un punto en el cual entendía pues esta batalla que aún muchos de nosotros seguimos teniendo. ¿Obedezco a la carne u obedezco al Espíritu? Romanos 7:21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, es decir, aquí la parte espiritual, ¿verdad? Yo quiero hacer el bien, quiero obedecer a Dios, dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Sigue habiendo mal en nosotros, aun cuando nosotros hemos confesado que Jesús es el Señor y tenemos fe en Él y sabemos que Él murió por nosotros y que ahora somos salvos y que hemos sido limpiados de nuestros pecados, aún así hay algo de mal en nosotros. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer lo que la carne nos pide. Versículo 23 dice, porque según el hombre interior,
me deleito en la ley de Dios, ¿no? La parte espiritual. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Es decir, quiero hacer lo bueno, pero la carne me está queriendo hacer que yo peque, que yo esté en pecado. Dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, en mi carne. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. ¿Por quién, hermanos? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, esta situación, este conflicto, esta guerra, siempre va a haber en nosotros. Aunque nosotros digamos, no, es que yo ya soy un cristiano ejemplar y yo ya no peco y yo soy lo mejor y voy a la iglesia todos los días y diezmo y ofrendo y ayudo, pero aún así, ¿cómo es nuestra vida en nuestro trabajo? ¿Cómo es nuestra vida en la escuela? ¿Cómo es nuestra vida con nuestros vecinos? ¿Cómo es nuestra vida con nuestra misma familia? ¿Qué tanto realmente estamos en cada uno de estos momentos que estamos con las demás personas? ¿Qué tanto estamos siendo cristianos? ¿Qué tanto estamos siendo hijos de Dios? Entonces es importante que nosotros podamos entender que siempre va a haber esta guerra, este conflicto. Pero aquí lo importante es seguir entendiendo que Dios está con nosotros, que el Espíritu es el que nos va a estar ayudando a poder seguir siendo fieles a Dios. Claro que tenemos que dejarlo, ¿verdad? Tenemos que hacerle caso al Espíritu, tenemos que hacerle caso a Dios. ¿Por qué? Porque si en este caso el Espíritu, bajo la influencia de la ley de Dios, de la palabra de Dios, controla nuestro cuerpo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que vamos a ser personas, vamos a ser cristianos que vivimos una vida espiritual, una vida íntegra delante de Dios. Pero en cambio, si las pasiones, los deseos, los apetitos de la carne, de nuestro cuerpo, están controlando a cada uno de nosotros, entonces nosotros somos llevados, como decía Pablo, cautivos en la ley del pecado. Seguimos siendo pecadores. Entonces, por mucho que nosotros digamos, no, sí, yo ya he confiado en el Señor y creo, pero si realmente nosotros no cambiamos nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, y no lo hacemos de una forma íntegra delante de Dios, ¿qué es lo que estamos demostrando? Que no hemos cambiado, que realmente lo único que hemos hecho es hablar, pero no actuar, que es parte del último tema que yo les comentaba a los jóvenes en el campamento, ¿no? Lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Y la convicción, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento está en la mente, ¿no? Decimos, ok, ya me doy cuenta que estoy actuando mal, me arrepiento, cambio de dirección. Pero la convicción que es el poner por obra ese arrepentimiento, el realmente hacer lo que en nuestra mente nos está diciendo que hagamos, que cambiemos nuestra forma de ser. Y vemos que también dentro de esta parte de la palabra de Dios, la ley espiritual de Cristo, pues está diseñada para que nosotros podamos tener la victoria sobre la carne. Que hemos visto, básicamente, vamos a leer nuevamente Romanos 7, 24, 25. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, estos deseos que todavía siguen estando en mi pensamiento, que todavía siguen tratando de que yo los haga, que yo peque, que yo caiga en la tentación. El versículo 25 dice, gracias doy a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo nuestro
Señor. La vida de Jesús, sus enseñanzas, sus mandamientos, es lo que nosotros debemos de seguir. Ese ejemplo es el que nosotros debemos de seguir. Todo lo que Jesús dijo, enseñó, y los mandamientos que también Él dejó, deben de ser parte importante de nuestra vida. Deben ser parte importante cada día de nuestra vida y en todo momento. En las situaciones buenas, en las situaciones malas, en cada momento siempre debemos de tener esa confianza en nuestro Señor. Y el hecho de que aún nosotros como cristianos podamos estar sirviendo a la carne es una verdad que nosotros podemos ver en todo lo que es el capítulo 8 de Romanos. ¿A quién les está hablando Pablo en esta carta hacia los romanos? Bueno, les está hablando principalmente a aquellos judíos que estaban en la iglesia de Roma, pero que también estaban rodeados de gentiles que se habían convertido, gentiles que no se habían convertido, que tenían ese problema, que tenían el problema de que a pesar de que decían ser espirituales, decían seguir a Jesús, seguían cometiendo pecados de la carne. Entonces, por eso es importante que podamos entender esta parte de Romanos, de que nosotros vamos a seguir teniendo esa lucha todavía. Un ejemplo muy claro de la lucha es el día de hoy. El día de hoy a las, 5 o 6 de la mañana, que usted se despierta para poder venir a la iglesia, ¿qué hubiera preferido? ¿Qué le dice la carne? Híjole, pues está bien rica la cama, las cobijas, está nublado, aquí en Zumpango llovió y pues como que todavía se siente rica la cama, ¿no? ¿Y qué nos dice el Espíritu? Hoy es domingo, hay que ir a congregarnos. Entonces, ¿seguimos o no seguimos en esa lucha? Seguimos en esa lucha, ¿verdad? Claro que hay diferentes tipos de lucha entre la carne y el espíritu, pero bueno, es un ejemplo, ¿verdad?, que nosotros podemos ver. La carne desea quedarse, estar descansando, relajados, un cafecito, un chocolate, viendo la televisión, pero ¿qué nos dice el espíritu? Hay que ir, alabar al Señor, agradecerle a Dios por lo que hace por nosotros en la semana, ver a los hermanos, convivir con los hermanos, aprender de su palabra, ¿verdad?, a través de los temas, ¿no? Entonces, siempre va a haber esa lucha. Entonces, vamos a ver que la libertad de la condenación en un cristiano, pues está en Jesucristo mismo, como lo acabamos de leer. Es decir, que nosotros vamos a depender siempre del Hijo de Dios para poder caminar tras el Espíritu y no la carne. Debemos siempre de estar enfocados en la meta. ¿Y cuál es esa meta? Seguir el ejemplo de Jesús, seguir la vida de Jesús. Romanos 8, versículos del 1 al 4, vamos a leerlos. Romanos 8, versículos del 1 al 4. Vemos esta afirmación que Pablo hace a los romanos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué nos ha hecho? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué, hermanos?
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino como conforme al Espíritu. Entonces, es importante que nosotros podamos entender esta parte, hermanos. Siempre debemos de hacerle caso al Espíritu. ¿Cómo vamos a poder escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a poder escuchar la voz del Señor, del Espíritu? Bueno, a través de esa relación íntima que nosotros debemos de tener con Dios. A través de su escritura, a través de la oración, es importante que nosotros continuemos así. ¿Para qué? Para poder aprender más de el Señor y lo que el Señor desea para nuestra vida. Muchos jóvenes tienen la duda, ¿verdad? Ay, pues, ¿qué voy a hacer, no? Cuando termine la secundaria o la preparatoria o la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con situaciones en las cuales, pues, ya voy a terminar la preparatoria, pero pues no sé si seguir la universidad o ponerme a trabajar, no sé, ¿no? Entonces, pues bueno, lo principal, primeramente, ponernos delante de Dios. Acercarnos a Dios y que Dios pues nos dé esa dirección. Entonces, pero para esto es muy importante tener esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque aquellos que caminan tras la carne se ocupan de la carne, piensan y aprueban cosas que son carnales, que son lo que nuestro cuerpo desea. Romanos 8, versículos 6 y 7, los siguientes versículos, vemos lo que dice. Romanos 8, 6, 7 dice, porque el ocuparse de la carne, ¿qué significa, hermanos? Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué son? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que nosotros, ¿qué es lo que nos conviene? Ocuparnos de los deseos de la carne o los deseos del Espíritu. El Espíritu lo que nos va a enseñar es que Dios desea lo bueno para nosotros. Que Dios lo único que desea para nosotros es lo mejor. Pero muchas veces nosotros no entendemos esto y nosotros queremos hacerle caso a la carne. Creemos en muchas ocasiones que somos más sabios que Dios, que somos más inteligentes que Dios. Y entonces decidimos hacerle caso a nuestros deseos y no a los deseos de Dios. Como cristianos, nosotros también tenemos otro llamado. Este otro llamado es a poner a muerte las obras de la carne. ¿Por qué? Porque si nosotros como cristianos vivimos conforme a la carne, ¿qué es lo que va a suceder? No vamos a morir físicamente. Bueno, en algunos casos podemos tomar decisiones que sí nos lleguen que podamos llegar a tener ese resultado de una muerte física. Pero aquí, si nosotros seguimos los deseos de la carne, si estamos pecando, si seguimos pecando, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a morir espiritualmente. Va a haber un momento en el cual ya no vamos a querer asistir a la iglesia, ya no vamos a querer ir o que nos visite algún hermano, ya no vamos a querer saber nada de Dios. Pero en cambio, si nosotros ponemos a muerte esas obras del cuerpo, esas obras de la carne, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a vivir espiritualmente. Y esto, pues obviamente, no lo digo yo, Romanos 8:13. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Vivirán. ¿Ok? Entonces, este vivir se refiere en dos sentidos. ¿Cuál sentido? El primer sentido es que nuestra vida física en esta tierra va a ser buena. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a Dios y Dios nos va a estar bendiciendo.
conforme a su voluntad. Y otra es de que vamos a vivir también eternamente cuando nosotros dejemos este cuerpo, cuando nosotros dejemos este mundo terrenal. ¿Por qué? Porque vamos a estar más relacionados con Dios en espíritu. Entonces tenemos esa promesa de parte de Dios, de que vamos a tener una vida eterna junto a Él. Por eso es importante ver el segundo punto. El segundo punto es: el cristiano debe reconocer y abstenerse de las obras de la carne. Porque ustedes van a decir, bueno, pues sí, pero ¿cuáles son esas obras de la carne? ¿Qué es lo que debo de hacer o qué es lo que debo de dejar de hacer? Pues bueno, en Gálatas 5, versículos 19 al 21, vemos todas estas obras de la carne. Gálatas 5, 19, 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, no es nada más esto, sino cosas que se relacionan a cada una de ellas. Dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice, hermanos? No heredarán el reino de Dios. Por eso es importante entonces vivir una vida espiritual, vivir conforme al espíritu y no conforme a la carne. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sirviendo a la carne cuando estamos poniendo en práctica cada una de estas obras de la carne. El odio, por ejemplo, ¿no? En algún momento de nuestra vida hemos podido tener algún enojo contra alguna persona, y ese enojo de repente se puede llegar a convertir en odio. Entonces no es nada más decir, no es que yo no he odiado a nadie, ¿no? Yo no odio a nadie. Bueno, pero ¿qué tal te has enojado con alguien? Pues sí, pues dice que se me cerró cuando iba manejando y se me cerró y pues me enojé contra él y no le dije porque pues no me escuchaba, pero le pensé un montón de cosas acerca de él y su familia, ¿no? Entonces dices, ok, entonces estás pecando. ¿Por qué? Porque estás maldiciendo a otra persona. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que son muchas cosas las cuales nos pueden hacer caer en el pecado porque hacemos caso a la carne. Como les decía, es difícil, ¿verdad? De repente el poder contenerse y el poder decir, a ese que se me cerró, ¿no? En el carro, pues que Dios te bendiga, ¿no? Y que te cuide, ¿no? Porque si sigues manejando así, pues a lo mejor y al rato te encuentra ahí accidentado, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros busquemos siempre esa relación con el Señor. Y no debemos también, porque hay veces en que cometemos ese error, ¿no? De que minimizamos el mal de las obras de la carne, ¿no? Decimos, pues es que nada más fue un momentito de enojo, ¿no? Y ya. Pero pues ese momentito de enojo puede repetirse una y otra vez. Ese momentito de, pues es que nada más en la fiesta de la empresa, pues nada más me tomé un cuartito de vasito de sidra, ¿no? Pero pues ya en los siguientes años, pues ya no es un cuartito, ¿no? Y ni es sidra, ¿no? Entonces ya empieza a ser alcohol más alcohol que refresco, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado, hermanos. No minimicemos las obras de la carne. ¿Por qué? Porque puede ser que empiece con un pequeño granito, pero empieza a crecer. ¿Qué sucede con una semilla? ¿De qué tamaño normalmente son las semillas de un árbol? Son pequeñas.
Y podemos ver que aún esas semillas pequeñas pueden dar un árbol muy grande. Bueno, pues así puede ser que nos pase a nosotros. Si nosotros decimos, ay, pues no pasa nada, nada más me enojé tantito, nada más le grité tantito a mi esposa, ay, nada más le grité tantito a mis hijos, o nada más le grité tantito a mi papá, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estamos actuando, estamos pensando de una forma necia y pecaminosa. Porque nosotros también cometemos el error, muchas veces llegamos a cometer el error de decir que estos apetitos de la carne, estos deseos de la carne, pues son parte de nuestra naturaleza, ¿no? Una naturaleza que pues Dios nos dio y que pues por eso es que nosotros pues podemos, ¿verdad?, satisfacer esos apetitos, ¿no?, que nosotros tenemos. Entonces debemos de tener cuidado de ese tipo de pensamientos, el poder decir, ay, pues es que nada más pequé tantito, ¿no? Como cuando decimos, ay, es que es una mentira blanca nada más, ¿no? Ay, es que viene a cobrar el de, no sé, el que le debemos, ¿no? Y mamá viene a cobrar, viene el cobrador y, no, pues dile que no estoy, ¿no? Bueno, ok, sí, mire, ¿qué cree? Pues que dice mi mamá que no está, ¿no? Entonces, pues bueno. Ahí, ¿qué es lo que estamos cometiendo el error? En primer lugar, estamos mintiendo. En segundo lugar, le estamos enseñando a nuestros hijos a mentir. Entonces, por eso es importante que cada una de nuestras acciones siempre estemos al pendiente de lo que estamos haciendo. Gálatas 6, 7 al 9 dice, ¿verdad?, que pues bueno, a lo mejor podemos nosotros estar cometiendo pecado, podemos estar viviendo en una vida de pecado, pero pues ¿qué creen? Que a lo mejor los demás no nos ven, pero Dios sí nos va a ver y Dios no nos va a perdonar si seguimos cometiendo estos pecados. Dice Gálatas 6, versículos 7 al 9, dice la palabra de Dios, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué? Segará. Porque el que siembra, ¿para qué? Para su carne, ¿qué va a pasar? De la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, ¿qué va a pasar? Del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nuevamente vemos que la vida del cristiano no es algo sencilla, es difícil. Versículo 9, no nos cansemos, sigamos siempre sirviendo al Espíritu, porque a su tiempo segaremos, a su tiempo tendremos esa recompensa, no de este mundo, sino ¿de quién? De parte de Dios. Y por último dice, si no desmayamos, es decir, si seguimos constantes, si estamos siguiendo en esta carrera que hemos decidido emprender. La vida del cristiano es una carrera y dentro de esa carrera hay obstáculos. Entonces, ¿tropezaremos con algunos de ellos? Sí, vamos a tropezar, pero algunos los vamos a librar. Y aquí lo importante es que sigamos en la carrera, que por muchos obstáculos por los cuales lleguemos a tropezar, nosotros, como dice aquí, no desmayemos, no nos demos por vencidos. Es que el hermano llegué y no me saludó, pues ahora ya me voy de la iglesia porque no hay amor en esta iglesia. Ay, es que pues nadie me habla aquí en la iglesia. Bueno, pero pues es que, ¿y tú por qué no le hablas a los demás? ¿No? Ay, pues es que, y empezamos a buscar, ¿verdad? Pretextos, empezamos a buscar, ¿verdad? Tratar de encontrar culpables en otros, cuando muchas veces los culpables somos nosotros. Nosotros no ponemos, ¿verdad?, ese esfuerzo en poder convivir, en poder ser agradables a los demás,
Y es que pues si el hermano no me saludó, pues no importa, pues para la otra le digo, pero pues ya hemos visto, ¿verdad? Con amor, oiga hermano, pues la otra vez no me saludó, y pues hermano, disculpe, pues andaba en otras cosas, andaba ocupado y no lo vi, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que, si es verdad lo que dice el hermano, que no le vio y que no le saludó, pues bueno, ya será cuestión de él, pero yo ya quedé restaurado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese momento en el cual yo dije, pues es que no me saludó el hermano, puede empezar a tener, como les decía hace unos momentos, puede empezar a crecer esa semilla, ¿verdad? De rencor, esa semilla de decir, no, pues es que ahí no, porque no te hablan, no, les caigo mal, no sé, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. El tercer punto, la actitud del cristiano hacia la carne es de no servirle. La actitud de nosotros, hermanos, como cristianos, debe de ser no servir a la carne. Pero ¿cómo podemos? Aquí es la pregunta, ¿verdad? La pregunta importante. ¿Cómo entonces podemos controlar la carne? Ok, primer forma en la que lo podemos hacer, caminar tras el Espíritu y no tras la carne. Que esto lo vimos en Romanos 8, del 1 al 4. Vamos a leerlo, vamos a leer Romanos 8, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gálatas 5:16 también nos dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Son consejos bastante sabios que nosotros podemos ver de parte de Pablo. Pero ¿por qué pudo dar Pablo este tipo de consejos? Como lo vimos antes, porque él reconocía que siempre vamos a tener esa lucha entre la carne y el espíritu, que siempre nuestra carne va a querer hacer lo que desea, satisfacer sus deseos. Y una persona, ya sea cristiana o no, puede ser una persona inmoral que no vive feliz. ¿Qué es lo que va a estar buscando? Va a estar buscando siempre un conflicto. Siempre va a estar buscando estar en conflicto con todos. En cambio, pues bueno, una persona, ya sea cristiana o no, también puede ser un ciudadano respetable y digno de confianza. Pero todo va a depender de a quién estemos sirviendo, a la carne o al espíritu. Otra forma en la que podemos nosotros controlar la carne es crucificar la carne con todos sus afectos y deseos. Crucificar la carne con todos sus afectos y deseos. Gálatas 5, 22, 23. Bueno, esto yo creo que ya ni lo deberíamos de poner, ¿verdad? Ya no lo deberíamos de saber completamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Gálatas 5, 22 y 23? Mas el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok, ahora la pregunta es, ya no lo sabemos de memoria. ¿Realmente lo aplicamos? Cada una de estas cosas. Tenemos ese amor, tenemos ese gozo, tenemos esa paz, tenemos
la paciencia por aquel hermano que de repente llega y, ay, no, ya no quiero hablar con el hermano porque se tarda 2 horas hablando, y ya se parece a los hermanos que pasan aquí al frente y se ponen a dar el tema, ¿verdad? ¿No? Entonces, son situaciones que nosotros debemos siempre de practicar. No únicamente tenerlo en nuestra mente, saberlo en nuestra mente, sino también ponerlo en práctica. Colosenses 3, versículos 5 al 7 también nos habla acerca de los deseos de la carne. Colosenses 3, versículos 5 al 7 dice la palabra de Dios: hagan morir pues lo terrenal en ustedes, es decir, esos deseos de la carne, que son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. En algún momento pudimos llegar a estar en estas situaciones, pero aquí lo importante es que nos demos cuenta que estamos actuando mal, que estamos obedeciendo a la carne. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Obedecer al Espíritu. Seguir la palabra de Dios. Otra forma es derrotar los deseos de la carne. Efesios 2:3 nos dice la palabra de Dios: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿cómo? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, no se veía si una persona era cristiana o no. ¿Por qué? Porque actuaba igual que una persona del mundo. Segunda de Corintios 7:1 también vemos en este caso que nosotros debemos de estar limpiándonos constantemente, limpiando nuestra vida, nuestra mente, nuestra forma de ser, de pensar continuamente. Dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todo esto pues se refiere a lo mismo. Siempre debemos de seguir siendo obedientes a la palabra de Dios. Otro más, nunca gloriarnos en la carne. Nunca gloriarnos en la carne. ¿A qué se refiere esto? Nuevamente vemos cómo Pablo nos da este ejemplo, que él ha entendido perfectamente que en ocasiones nosotros nos atribuimos nuestros logros, lo que hemos podido realizar, lo que hemos podido conseguir, gracias a que es por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, cuando no es así, es por la gracia y la voluntad de Dios. Filipenses 3, versículos 4 al 6, les dice Pablo, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Y cómo era la vida de Pablo? Bueno, que era Saulo, ¿verdad? ¿Cómo era la vida de Saulo? Era así exactamente. Él era recto, correctamente, su vida era correcta delante de la ley. No delante de Dios, sino delante de la ley. Por eso dice, todo lo que
ustedes pueden decir que, es que son buenos en esto, pues miren, yo soy todavía mejor. Pero ¿qué es lo que vemos más adelante? En Filipenses, Filipenses 3, versículos 7 y 8, ¿qué es lo que dice aquí Pablo? Aquí Pablo se da cuenta de que no es importante esto. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, o sea, todo lo anterior, dice, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, él se estaba dando cuenta que todos los logros, todo lo que él había podido realizar, era gracias a Dios. No era por sus propios méritos, no era por su esfuerzo, sino por la gracia de Dios. ¿Quién nos da el conocimiento? ¿Quién nos da el entendimiento? Dios. ¿Quién nos da las fuerzas? Pues la comida, los 5 o 6 taquitos de carnitas que me eché. No, es Dios el que nos fortalece día a día. Dios es el que nos permite tener todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque es conforme a su voluntad. Si tenemos poco, pues bueno, es por la voluntad de Dios. Si tenemos mucho, es por la voluntad de Dios. Claro que también, pues debemos de esforzarnos, ¿verdad? Porque no es el decir, pues estoy todo el día en la cama y quiero tener dinero para poder comer carne todos los días. Pues no, ¿verdad? Tenemos también que poner de nuestra parte. Y poner de nuestra parte también implica el tener ese conocimiento de Dios. Por último, Filipenses 3, versículos 10 y 11. En estos versículos nosotros podemos ver cómo Pablo sabía que todo eso que él mencionó, que estaba perdiendo, que lo estaba dando como basura, que lo estaba tomando como basura, como algo que no tenía ningún valor, no era nada en comparación con lo que estaba por ganar. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle, es decir, ¿verdad? Hablando de Dios, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, porque queriendo o no, ¿verdad? Pablo prácticamente padeció lo mismo que Jesús. Persecución, encarcelamiento, ¿verdad? Difamaciones, en fin. Dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Se estaba dando cuenta que todo eso no importaba. Lo importante que era el poder tener esa promesa, esa vida eterna junto a Dios. Eso era lo importante. No todo lo que había logrado, no todo lo que había podido hacer antes de conocer a Dios, sino todo aquello que pudo hacer, que pudo conocer después, valga la redundancia, de conocer a Jesús. Eso es lo importante. Y para concluir, pues podemos ver, hermanos, que así como Pablo se dio cuenta de que tenemos esa lucha, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, entre nuestra carne y nuestro espíritu, nosotros también debemos de entender eso, que siempre vamos a tener esa lucha, que siempre vamos a tener que estar dependiendo de Dios todos los días. Situaciones buenas, situaciones malas, siempre confiando en el Señor. Y no solo eso, siempre estar en esa relación con el Señor. Tener esa parte espiritual en cada uno de nosotros. Ser más espirituales y no ser más carnales. Obedecer más al Espíritu, entender que el Espíritu lo que desea es lo mejor para nosotros. Que la carne lo único que nos va a llevar es al pecado, pero no solo eso. Tal vez eso no sea lo peor.
lo peor va a ser que nos va a alejar de Dios, nos va a alejar de esa promesa de parte de Dios, y entonces lo único que vamos a conseguir es que vamos a vivir una vida eterna, pero no junto a Dios, sino una vida eterna de sufrimiento, de dolor. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. Vamos a orar, hermanos.